Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes y por supuesto de esta su emisora, Voz Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el fin. Que bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Que Rosario, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy bien, buenos días a todos aquí, iniciando estos días de solecito y lluvia en la Ciudad de México, y pues les enviamos un saludo hasta donde se encuentren. Bueno, Bendiciones a todos. iniciemos entonces con el tema de hoy. Sí, el tema de hoy es enseñanzas que nos deja Ruth en este segmento de Comunicados con Dios. En este día vamos a hablar acerca de Ruth, del libro de Ruth, un poco cómo ella se comunicó con sus nueras, y todo esto es muy importante porque vemos en la vida de Ruth, de este personaje de la Biblia, que tuvo una cercanía y una comunión, una comunicación con las personas que la rodeaban, y pues cómo también puede uno ser esa bendición al comunicarse con otros. Entonces, hoy vemos este tema de las enseñanzas que nos deja Ruth, ¿verdad? Aquí en el segmento de Comunicados con él. Y bueno, vamos a ver un poco la historia de Ruth. La historia comienza con una familia que era judía, que decide abandonar su país, ¿verdad? A causa de una hambruna voraz o feroz que había en ese tiempo, ¿verdad? Decide abandonar su país, y esta familia judía que se va, que abandona Belén, Belén en sí significa tierra de pan, ¿verdad? Para ir tras un futuro incierto se va hacia Moab, se va a Moab, ¿no? Entonces Moab es otra cosa, es totalmente distinto. Moab es un país gentil que continuamente está en tensión con Israel, ¿no? Entonces, Moab también surgió la historia de Moab surge cuando las hijas de Lot lo embriagan a Lot y tienen relaciones con él para tener un heredero, ¿sí? Entonces, esta es la historia que tiene Moab, y Moab surgió con esta situación. Entonces, se trataba de esta familia de Ruth, ¿verdad? La familia de Abimelech, el esposo de Ruth, perdón, Abimelech y su esposa Noemí, quienes tenían dos hijos. Abimelech y Noemí tenían dos hijos, ¿verdad? Que se casaron con las moabitas, que eran Ruth y Orfa, ¿sí? Se casaron con estas mujeres moabitas, y bueno, yéndose a esta tierra de Moab, pues allá tuvieron algunas situaciones, y bueno, esta familia se va y empieza aquí la historia también con la muerte de todos los hombres de la familia, ¿verdad? Que puso un panorama desolador para la vida de Noemí. Entonces, vemos cómo está esta situación sucediendo con ellos, y entonces la muerte de todos los hombres de la familia hace este momento desolador, ¿no? Entonces, es una anciana judía en tierra extranjera, ¿sí? Con dos jóvenes nueras que no tenían la obligación de permanecer junto a ella, con Noemí, ¿no? Entonces, estamos hablando de Noemí, creo que me confundí al principio, pero estamos hablando de Noemí, ¿verdad? Y Ruth y Orfa, sus nueras. Entonces, esas mujeres habían quedado en la calle. En la antigüedad, las mujeres no heredaban, solo los hombres, ¿sí? Entonces, era una situación bastante, pues, triste, desoladora, y pues que causaba pues que buscaran, ¿verdad?, dónde ir, qué hacer, porque pues eran mujeres que pues eran así como prácticamente desterradas, ¿no? Sin tierra, o sea, no tenían nada porque eran mujeres, y pues nada las protegía de tener algo que fuera propio, ¿no? Entonces, estas mujeres quedando solas y en la calle, pues vemos que pues no heredaban, ¿verdad? En ese tiempo solo los hombres. Así que ahí está Noemí, pensando qué haría ella en una tierra, ¿verdad?, que no era suya. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí me vine a habitar, pero pues ahora suceden estas cosas, y pues yo me tengo que ahora sí que poner la pila y buscar qué hacer, ¿no? O sea, qué es lo que necesito hacer y hacia dónde me voy, o me quedo, me voy o qué, ¿no? Entonces, una situación así que
lleva a Noemí a buscar y bueno, pensando qué haría ella en esa tierra que no era suya, con todos esos años encima, ¿verdad? Ya era grande y sin heredad. O sea, ahí vemos esta situación. Lo lógico era que sus nueras la dejaran, ¿no? O sea, que bueno, pues yo me quedo en mi tierra, tú pues ya no tienes nada que hacer aquí, o si te quieres ir, pues vete, ¿no? Eso hubiera sido lo más práctico para las nueras o lo más fácil, ¿no? Decirle a Noemí que pues ella siguiera su camino. Pero esto era, ¿no? Que lo lógico. Pero ellas todavía eran jóvenes y podrían conseguir un esposo y tener hijos, ¿sí? Entonces, pues ahí está este tema, esta situación, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de persuadirlas a que volvieran con sus parientes, estas nueras, una de ellas, Ruth, aquí sí ya entra Ruth, ¿verdad? Dijo una de las declaraciones más importantes en la historia de la fe, ¿sí? O sea, aquí ya vemos cómo Ruth amaba a su suegra, amaba a Noemí, ¿verdad? Y le hace una declaración muy conocida o conocida de todos los que leemos la palabra, ¿verdad? Que le dice en Ruth 1 del 16 al 17, dice, pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que en esta comunión, en este trato, en este tiempo en el que ellas habían convivido, pues Ruth amaba a su suegra, ¿no? Entonces, vemos claramente esta comunicación de cuando una persona ama a otra o cuando una persona eh, pues está habituada, acostumbrada a convivir con alguien que, que quiere, ¿verdad? Le habla, le dice esto, a donde quiera que vayas, iré yo. Esta es una bendición, ¿no? Para cualquier persona, no sé, yo voy contigo, donde vayas voy, ¿no? Donde vayas iré. Y esto es una comunicación de corazón, ¿no? Yo siento y veo que cuando tú quieres a alguien vas con él hasta el final, ¿no? Vas con tus hijos, con tu esposo, dices, a donde vayas yo iré y donde quiera que estés yo estaré. Entonces, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, donde tú mueras, moriré yo y allí quiero que me sepulten, que el Señor que el Señor me castigue y más aún si acaso llego a dejarte sola, ¿no? O sea, es increíble esta revelación que nos da la palabra acerca de lo que sentía en el corazón Ruth, ¿no? Por Noemí. Entonces, vemos esta comunión, que podemos decir comunicación preciosa de Ruth hacia ella, ¿no? Y esta expresión de fidelidad, pues pocas veces se ve, pocas veces o es muy contado, ¿no? Cuando alguien quiere ir contigo, cuando quiere estar a tu lado, cuando no importa lo que pase, como dicen, el amor no termina, ¿no? El amor es eterno, ¿no? Esta expresión de fidelidad no la vemos constantemente, ¿no? No dejar sola en un momento difícil a la persona que estimas, ¿no? A la persona por la que dijiste yo voy con él o voy con ella hasta el final, ¿no? Con mis hijos o con los familiares o con los amigos, ¿no? Que tienes entrañables así, ¿no? Entonces, Ruth estaba dispuesta a ir a donde fuera su suegra, ir a otro país, ¿no? Pues para ella totalmente desconocido, ¿no? Donde no era bien vista porque los judíos no veían bien a las mujeres de los pueblos paganos, en este caso era una moabita, ¿no? Y menos de Moab, ¿no? Los judíos pues, no podían ver bien a estas personas, ¿sí? Y pues se iría ella a morir a otro lugar, que no era su tierra, ¿no? Entonces todo esto implica ver el corazón y ver la cercanía que ellas tenían, ¿no? De no me aparto de ti. Y esta declaración nos habla de una relación de amor y gratitud. Y vemos esto mientras que Orfa pues regresó, ¿verdad? A Moab, ¿sí? Pero Ruth y Noemí se fueron juntas, ¿verdad? Por esta declaración que nos habla de una relación de amor y gratitud que habían cultivado la suegra y la nuera, ¿sí? Y seguramente Noemí y su hijo ya le habían hablado a Ruth del Dios de Israel, ¿sí? Entonces, vemos todo esto, ¿no? Que es una unidad, una conformidad, un contentamiento de estar unidas, de estar juntas, de seguir adelante, ¿no? Pues
no sé, si nos ponemos a pensar en las personas con las que hemos convivido y que amamos o que nos han dejado algo en nuestro corazón o que queremos seguir con ellas porque nos levantan, porque nos animan, nos fortalecen o porque entre dos es más fuerte, ¿no? Esa bendición de hacer las cosas, de poder hacerlo juntos, todo esto es muy bueno, ¿no? Entonces nos habla de esa relación de amor y gratitud que habían cultivado ellas, ¿no? Y bueno, y así es Noemí y su nuera Ruth llegaron pues entonces a la ciudad de Belén y todo el mundo hablaba de ellas, o sea, todos como pues, viendo a dos mujeres solas que eran moabitas, que venían cansadas o como haya sido, pues la gente decía quiénes son, a qué vienen, por qué vienen, si aquí todos somos, no somos personas indeseables o somos como los hijos de Dios o esto y lo otro, ¿no? Entonces, pues mucha religiosidad y todo siempre hay, ¿no? De parte de quien cree que tiene todo ubicado y bien, ¿no? Entonces, bueno, llegan a la ciudad de Belén y me hablan de ellas y de la desgracia que les había acontecido. Ajá. Debe haber sido pues algo muy difícil para Noemí regresar derrotada a su tierra, a Israel, y aguantar todo lo que se hablaba de ella, ¿no? Como mujer moabita. En Belén, Noemí tenía un pariente lejano. Ahí, cuando llegó a Belén, Noemí sabía que podía llegar con su familia y pues de hecho tenía un pariente lejano, un hombre llamado Boz, ¿sí? Aquí ya entra Boz, ¿verdad? Que él podía rescatarlas, que él podía hacer algo por ellas, o sea, era su esperanza, ¿no? De tener algo, de regresar a su país, al lugar de donde ella nació, de regresar, ¿no? A donde sentía que debía estar porque ahí tenía su identidad, ¿no? Y es increíble cómo se necesitaba de un varón en ese tiempo para que pudiesen ser restituidas en sus derechos en la sociedad, ¿sí? Entonces, pues Noemí va buscando a vos, llega a esa tierra, pues con todos estas cosas que les digo, estos asuntos de a qué venían y que la gente las veía, ¿verdad? Ruth regresó entonces a los terrenos que eran de su esposo, ¿sí? Regresó ahí a donde pues ella sabía que había tal vez algo para ella, pero no tenía derecho sobre ellos porque era mujer y por eso los parientes varones tenían derecho primario de comprar las tierras o tomar como esposa a Ruth, ¿sí? Entonces, para que ellas tuvieran el derecho también de las tierras, o sea, tenían que decir ellos sí, voy yo a dar mi consentimiento, voy a tomar por ejemplo, en este caso a Ruth por mujer, si ellos querían, ¿verdad? Y si no, pues iba a ser difícil que ellas pudieran estar en esa tierra. Entonces, era que las tenían que restituir a las mujeres en sus derechos en la sociedad, ¿no? Y solamente el varón podía hacerlo. Entonces, Ruth regresó a esos terrenos de su esposo, y pues no tenía derecho sobre ellos porque era mujer y por eso los parientes varones tenían derecho primario de comprar las tierras o tomar como esposa a Ruth. Estando solas, Ruth, la moabita, sale a buscar el sustento y esto era difícil para una mujer, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ir a una tierra donde todos me rechazan, donde no soy bien recibida y aparte tengo que ir a buscar el alimento, el sustento diario, ¿no? Y esto era difícil para ella como mujer, así que decide ir a los campos de la siega, ¿verdad? Para ir detrás de los segadores y recoger lo que caía de lo que cargaban en la siega, pues algo caía y ahí Ruth tomaba para comer o para saciarse, ¿no? De lo que necesitaba o cubrir la necesidad que tenía o vender lo que recogía, no sé. Entonces todo esto, Ruth la mamita sale a buscar ese sustento y es difícil, ¿no? Y esos campos a los que ella llega eran los campos de Boz, ¿sí? Los campos de Boz del pariente de Noemí, el pariente lejano de Noemí, y él simpatiza con ella. Entonces, ahí hay un momento donde Boz pues ve a Ruth, ¿verdad? Y le simpatiza a Ruth y pues es algo bueno, ¿no? Porque pues al fin tenía que redimir a alguien, ¿no? Lo que ella necesitaba. Entonces, antes de que termine la historia, Boz decide casarse con ella. Ya, para adelantarnos así en la historia un poco, decide casarse con ella
y al final Ruth termina dando a luz un niño judío, ¿sí? Que terminó siendo este pequeño, este niño, el abuelo del rey David, ¿sí? Entonces es la descendencia del justo, ¿no? Aquí empieza también, aquí va también una parte de esta descendencia que llega hasta Jesucristo. Entonces, este pequeño terminó siendo, ¿verdad? Dice, terminó siendo el abuelo del rey David, este pequeño. Entonces, la mujer que estaba de última en la fila, la marginada, fue puesta adelante para recibir la bendición de Dios, ¿no? Entonces, esto es la historia acerca de lo que sucede con Ruth, ¿verdad? Con Boz, con Noemí, Orfa y todo lo que vemos acerca de los moabitas, en esa tierra que salen y llegan a Israel, y ahí donde ellos pues se reúnen, se conocen y él simpatiza con ella, y entonces de ahí viene esta descendencia del rey David, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que podemos aprender acerca de esta historia, y algunas de ellas son pues cinco puntos importantes que podemos ver acerca de lo que debemos aprender de la historia de Ruth. Le dijo le dijo pues adiós a su pasado, ¿no? O sea, dejó todo y dijo, pues aquí yo creo que ya nomás no aplica que yo esté en este lugar, aquí en Moab, y me tengo que ir, ¿no? Entonces le dijo adiós a su pasado, pues murieron estos varones, y pues yo me tengo que ir, tomó la decisión y pues la siguieron sus nueras, pero Orfa regresa a Moab, pero Ruth la sigue y como vemos, dice, yo voy contigo a donde tú vayas, ¿no? Entonces, probablemente implicaba que había crecido en un hogar donde el incesto y otro tipo de prácticas inmorales eran ofrecidas como sacrificio a los dioses paganos, es en Moab, ¿no? Esto pudo haber sucedido mientras Ruth entró a esa cultura, ¿verdad? Pagana, y no tenía además una historia familiar muy digna de contar, ¿sí? Hablando de Noemí, posiblemente creció en un hogar donde lo normal era el abuso y el desenfreno en esta ciudad de Moab, y aunque su pasado no era muy bueno, ella decidió darle un vuelco a su vida, ¿sí? Aunque su pasado no, pues dijo, ya, aunque por eso cuando llegamos, como vemos en lo anterior que estuvimos hablando, cuando llegaron ahí, pues todo el mundo hablaba de ellas, ¿no? Porque venían de Moab, un lugar pagano y un lugar pues donde había mucho desenfreno, ¿no? Y bueno, ella decide bien, decide ir a su tierra y buscar a su pariente, y suceden cosas buenas, ¿no? En su vida. Entonces, esta fue la primera decisión. Dijo adiós a su pasado, ¿sí? Pero decidió dar hacia adelante, ¿verdad? Caminar y ir hacia lo que Dios la estaba determinando a hacer. Bueno, pues tuvo esa determinación. Muchas personas eligen seguir a Cristo, pero no todas están dispuestas a tomar su cruz a diario, ¿no? De hacer lo que Dios dice, o de ser guiados por el Espíritu de Dios en las cosas, en lo que tienen que ser, en cambiar sus formas, en cambiar las maneras de ser, sus actitudes, todo esto. Muchas personas dicen, sí, soy cristiano, pero no ha cambiado nada en su corazón, ¿no? Entonces, ella decide, toma esta determinación, pero bueno, está ella dispuesta a caminar por donde Dios la guíe. Y bueno, pues muchas veces nos agarramos del Señor con una mano, pero ¿qué hacemos con la otra? Sostenemos nuestro pasado, ¿no? Estamos así con Dios, pero no soltamos acá, ¿no? Entonces, estamos con Dios, pues tienen que ser las dos manos hacia Él, ¿no? O sea, Dios todo, ¿no? Dios todo, porque si no estamos mal, no se equilibra esto, está muy mal, ¿no? O sea, no. Entonces, muchas veces nos agarramos del Señor con una mano y yo la otra, pues estamos sosteniendo el pasado. Y pues tratamos de adorar a Dios aún viviendo en Moab, ¿no? O sea, aún viviendo en las cosas que sabemos que no son correctas, que no está bien, que nos están esclavizando, que nos están minando, que nos están perjudicando, y tratamos, ¿verdad?, de adorar a Dios aún viviendo en Moab. Ruth tuvo la determinación de dejar todo atrás y salir de esa opresión, salir de ese engaño, ¿verdad?, o de esa manera de vivir, ¿verdad? Dijo, pues este es el momento donde yo puedo rehacer mi vida y puedo irme, ¿no? Entonces, para ella Moab era su país, su historia familiar. Para nosotros puede significar una relación, un hábito dañino, un trabajo, ¿sí? Que no queremos soltar, o no queremos ir a donde Dios nos está
haciendo ver que tenemos que ir, ¿no? Y esto es muy importante. En esto Dios nos habla, en este Dios nos comunica lo que tenemos que hacer. O sea, Dios comunicándose a través de este libro de Ruth con nosotros, ¿no? Diciéndonos, puedes salir de donde estás, pues deja todo y ve y busca lo que sabes que yo te estoy dando, ¿no? Entonces, porque si no, pues ahí nos detenemos, ¿no? Y bueno, Ruth tuvo una mentora que fue Noemí, ¿no? O sea, siempre al lado de ella, o sea, ella también no quiso quedarse en Moab porque yo creo que conocía un poco de la cultura de Noemí y tal vez hasta quería conocer, ¿no? Esa parte, ¿verdad? Tuvo esa mentora, Ruth encontró una mentora en Noemí. Dios no nos creó para ser seres ermitaños o para que solitos estemos, como dicen, Dios y yo, y pues no importa si no me congrego o no voy o no me acerco a los demás o no me comunico con otros que conocen de Dios, con mis hermanos que son cristianos, con los que están en la iglesia o con las personas que están en mi casa y que saben de Dios o aún hasta familiares que pueden saber más que uno, ¿no? Acerca de Dios, comunicarnos con ellos o pedirles algún consejo, no sé. Entonces, tuvo esa mentora, ¿no? Nosotros necesitamos esas personas que sabemos que nos pueden ayudar en nuestra vida para conocer más de Dios, para caminar más hacia lo que es el propósito de Dios en nuestra vida y todo esto, ¿no? Entonces, buscar a esos mentores, a esa mentora. Dice, Ruth encontró una mentora en Noemí. Ajá. Dios no nos creó para ser ermitaños, al contrario, nos diseñó para ser gregarios, para estar juntos, para comunicarnos, ¿no? Por eso tenemos el lenguaje, por eso tenemos, bueno, tenemos la oración, la intercesión, las lenguas, todo lo que podemos, los dones y los talentos que Dios nos ha dado son para bendecir a otros, ¿no? Dice, y bueno, pues entonces no somos gregarios, no somos ermitaños y estamos listos para comunicar lo que Dios quiere y que otros nos puedan comunicar lo que Él dice también para nuestra vida, ¿no? Y bueno, y siguiendo aquí con el libro de Ruth, o con la historia de Ruth, dice, para toda mujer en crecimiento espiritual es indispensable tener esas mentoras, ¿no? Esas mujeres que se acercan, esos, no sé, pastores que puedan ayudarnos, alguien que te guíe y te pueda ayudar en este viaje, ¿no? En este viaje que es eterno, en el viaje de que Dios nos ha puesto, ¿no? Aquí en la tierra. Si no tienes una mentora, pues pídele a Dios que te ponga en el camino, a un mentor, ¿no? También que te ponga uno en el camino, piensa quién puede ser esa persona con la que tú irías o con la que tú te sincerarías o te comunicarías para hablar y que conozcan pues un poco de lo que haces y de lo que quieres y de lo que Dios te diga, ¿no? A través de, pues Ruth nunca hubiese llegado a Belén si Dios no hubiese puesto a una Noemí en su camino, ¿no? Mucho menos hubiese conocido a vos y se hubiese casado, ¿sí? Entonces, pues a veces Dios hace las cosas así, ¿no? Él arma las cosas de una manera que uno ni se imagina, ¿no? Entonces Dios está trabajando aún en esas situaciones donde vemos que pues ya se acabó todo, que tenemos un duelo, que tenemos una situación donde nos sentimos ahogados por la tristeza, por lo que sea, pero Dios puede enviar a una persona, casi decimos un ángel, ¿no? Que me mandó Dios para que hablara conmigo y me dijera y me echara para adelante, ¿no? Entonces, Noemí en su camino, pues así fue, ¿no? Con Ruth, ¿verdad? Y pues no hubiera conocido a vos de no ser Ruth por Noemí, ¿no? Y descubrió también la misericordia de Dios a través de Noemí. Ruth descubre la misericordia de Dios cuando estaba en los campos de Boz. No tenía ella nada, ¿verdad? Ella no tenía idea de lo bueno que era el Dios de Israel hasta que Boz y sus parientes demostraron generosidad con ella. ¿Cómo se siente una persona, no? Cuando siempre ha sido lastimada, dolida, mal vista, rechazada y todo, y alguien viene a su rescate y alguien viene, ¿no? Como vino Jesucristo a nuestra vida, ¿no? Es la figura de voz es algo figurativo que es Jesucristo, ¿no? Que viene a nuestra vida y nos rescata y nos sana y nos habla y nos bendice y nos ama, ¿no? Entonces así ella no tenía idea de lo bueno que era Dios, el Dios de Israel, hasta que vos y sus parientes le demuestran generosidad, ¿no? Ella había escuchado de Dios por su suegra,
pero ella experimentó su bondad en Belén, ¿sí? Entonces, ahí había, pues, solo de oídas, ¿no? Como dicen, como de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces, eh, ahí es experimentar esto, ¿no? De parte de Dios es increíble, ¿no? Cuando tú le hablas a alguien de Dios y le dices todo lo que ha pasado en tu vida y cuando lo conoce y se impacta, ¿cómo no había yo sabido esto? ¿Cómo no me había dado cuenta que esto existía, ¿no? Que Dios es real, que Dios es un Dios que entra a la vida y cambia todo y bendice y llena y provee y todo lo que quieras, ¿no? Entonces, así le pasó a Ruth, ¿no? La única forma de conocer al Señor es pasando tiempo con Él. Debes convencerte de que Él está contigo y no en tu contra. Debes edificar tu confianza sobre la bondad de Jesús. Ajá. Pues ella lo había escuchado, ¿verdad? Había escuchado por su suegra, pero ella experimentó todo esto, ¿verdad? Cuando conoció a vos, cuando conoció ahí en el pueblo a la gente de ahí, ¿verdad? Y pues edificando la vida de Ruth, ¿no? Vos. Entonces, Ruth estaba desafiando la tradición, ajá, al hacer esto. Además, ella estaba arriesgando su vida, las mujeres no paseaban normalmente por donde estaban los hombres, y menos si estos estaban bebidos o en fiestas, ¿no? Entonces, ella puso su confianza en Dios y también confió en vos, que era un hombre moral en el cual la protegería, ¿no? O sea, vos le enseñó a Ruth que él podía amarla, que él podía bendecirla, que él la protegería. Ajá. Se armó de gran valor y tomó su decisión, ¿sí? Y entonces vemos ahí en el libro de Ruth, ¿verdad? Dice, les voy a leer acerca de toda esta historia que hemos estado hablando para finalizar. Dice, en los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab junto a su mujer y sus 2 hijos. Este hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Mailón y Keilión y habían nacido en Éfrata de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí, pero murió Elimelech, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. Pero también murieron Maleón y Kelión, y Noemí se quedó desamparada sin marido ni hijos. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las 3 mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino hacia la tierra de Judá. Pero Noemí les dijo a sus 2 nueras, es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes me trataron a mí y a mis hijos. Que el Señor les conceda allá reposo cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso y le dijeron las 2, nos queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, regresen, váyanse, hijas mías, y bueno, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos, de mis hijos? Dice, no, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes porque el Señor se ha puesto en mi contra. Pero ellos seguían llorando a voz en cuello. Entonces, vemos aquí toda la historia, ¿no? Donde dice, Ruth le respondió, no me pidas que te deje ni que me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pues vemos esta preciosa historia pues de Noemí, de Ruth, vos, ¿verdad? Y redimiendo la vida de Ruth. Y pues le agradecemos a Dios, ¿verdad? Que con estas sencillas lecturas de la palabra, el libro de Ruth, si puedes leerlo, lee todo el libro y te vas a gozar, vas a entender cómo Dios se comunica y cómo Dios nos enseña también a comunicar ese amor y ese plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Pues te agradezco tu atención y pues sigamos adelante conociendo más de cómo comunicarnos con Dios y bendiciones para este día, que Dios los guarde, los proteja, los bendiga y los llene con su favor. Gracias.